Estás sin el audio, Mati, ¿eh? Me salvaste. Gracias, hermano. En cuanto al bosquejo del libro, hay múltiples formas de entender el libro a través de bosquejos. Mientras más sencillos son los bosquejos, es mucho más quizás plausible de que entendamos por lo menos en superficie lo que esto nos quiere enseñar. Les recomiendo este autor que se llama Warren Wiersbe. Tiene comentarios de la Biblia que no llegan a superar las 120 hojas, pero los tiene bosquejados de una forma tal en que cada aspecto de la palabra se aplica a la vida. Entonces, él habla acerca de la preeminencia de Cristo en su libro, comentado, pero él le pone un título, Sé completado, se llama así el libro, cuando se refiere a los colosenses. Y él va a tocar el tema de la preeminencia de Cristo en cuanto a la preeminencia declarada por Pablo, a la preeminencia defendida, pero también a la preeminencia de Cristo demostrada. ¿Cómo demostrada? A través de la vida diaria. ¿Sí? Entonces, es muy bueno, esto lo van a tener cuando reciban el material. Después, había otro que lo tienen aquí, que se llama como colocando nuestra mente en Cristo, ¿sí? O configurando nuestra mente sobre Cristo. Plenitud en Cristo. Sí. Y va a hablar acá lo que va a hablar acerca de la fe en Cristo, de la supremacía de Cristo, del misterio de Cristo, de esta palabra fullness, de la plenitud de Cristo y de los siervos de Cristo, ¿sí? Y estaba bueno también, pero el que más me gustó es este. Este está buenísimo. Este habla acerca de ser completos en Cristo y va a hablar acerca, acá lo divide por capítulo y versículo, obviamente, y cómo se dividen los temas, la supremacía de la persona de Cristo, y no te distraigas, él va a decir. En el verso 2.4, yo me lo puse a leer, y es muy interesante, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La supremacía está en Cristo, pero no te distraigas, hermano. La supremacía en la persona de Cristo, la supremacía de nuestra posición en Cristo. No te conviertas en legalista, cuando en el 2.20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, es decir, nosotros le pertenecemos, estamos posicionalmente en Él, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso? Fíjate, estás en Cristo, por lo tanto no te conviertas en un legalista, ¿sí? Es muy buena la supremacía de la práctica de la vida cristiana. Y en el 3.5.7 va a decir, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y va a mencionar un par de cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Cristo es supremo en nuestra vida, en nuestro modo de vida. Por lo tanto, no deberíamos ser tentados a volver a nuestra vida pasada. Esto está aquí, ¿sí? Cristo es supremo, no seamos tentados a volver a lo que éramos antes. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y esta es otra respuesta entre lo espiritual y lo material que estos gnósticos de inicio tenían en aquella época. ¿Sí? Admitir, ahí está. Y la supremacía de Cristo, obviamente, en nuestras relaciones. Y Pablo va a decir acá, no abusen, ¿sí? En cuanto a las relaciones. Entonces, esto es muy bueno, en el 4.5 va a decir, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No abusemos de las relaciones, todo lo contrario, para con los de afuera, entendiendo que Cristo es supremo en nuestras relaciones. Así que en estos dos primeros puntos, el autor dice, nosotros hablamos de la doctrina de Cristo, para después en estos dos puntos, aplicación de esa doctrina, aplicación de la vida
que tenemos en Cristo. Así que bueno, finalmente el material que nosotros tenemos nos va a decir lo siguiente. Nos va a describir la posición en Cristo en el primer capítulo, va a defender la deidad de Cristo en el segundo, va a demandar que vivamos en Cristo en el tercero, y finalmente va a dar una despedida e informes personales. ¿Sí? Así que más o menos en esto ustedes ya también creo que están como ingresando al capítulo propiamente dicho. Bien. En cuanto a la preeminencia de Cristo, acaba de describir la posición de Cristo. Cristo es preeminente. Antes Pablo se va a presentar. No quiero perder mucho tiempo, aunque nadie pierde tiempo en hablar de cómo Pablo se presenta, pero es muy parecido. Pablo esta vez no dice Pablo, Silvano y Timoteo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, primero es él, y el hermano Timoteo. Obviamente el que escribe Pablo, siempre supimos que escribe Pablo, y que los demás lo acompañan, pero yo considero que más allá de ese acompañamiento, hay una relación entre ellos con el conjunto de hermanos a los cuales se están dirigiendo. Y se refiere a los santos y fieles en Cristo Jesús, así que el que escribe se refiere a sí mismo en su comisión, en su función. Sabemos que él fue apóstol, esto lo vimos. Se refiere a los destinatarios, no solo en relación como hermanos, sino también en su ubicación geográfica. Se refiere a ellos como en su posición de santos. Allí la palabra santos no tiene que ver necesariamente, técnicamente hablando, con algo moral, pero uno siempre lo asocia a algo moral. Santo viene de un término que es lo otro, lo apartado. Por eso Dios es santo. Y se le aplica en eso las cualidades y las virtudes morales que eso contiene. Entonces la santidad es por excelencia en Dios, y en toda esa santidad están todas las virtudes en su máxima expresión. Él es el bien absoluto. Bueno, eso también es hacia nosotros. Nosotros hemos sido apartados. Apartados pero para Dios. ¿Y apartados de qué? En función de todo lo que esto implica. Bien. Y va a decir lo mismo, gracia y paz. Estos son los dos saludos que contenían el concepto universal, digamos, del saludo de Pablo. La gracia como un término más bien charis, griego, gentil, que era conocido como el saludo en la antigüedad de aquellos hombres, y el shalom de los judíos, la paz. Entonces él a través de un saludo estaba conteniendo a la iglesia, sean judíos o sean gentiles, pero iglesia como todos por igual delante del Señor. Iglesia porque es el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo va a hablar acerca de una preocupación que tiene, porque él está orando por los hermanos. Él va a hablar acerca del testimonio de los de Colosas. Él va a hablar acerca de la fe de ellos, del amor y de la esperanza que tenían, las virtudes teologales. Y va a hablar desde el verso 5 al 6 de algo muy interesante que dice así: de las cuales, dice en la segunda porción, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, dice esta palabra, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo se va a referir a ellos como personas que oyeron el Evangelio. Lo oyeron por medio de la palabra verdadera. Es decir, la buena noticia la oyeron como una palabra que lleva a la certeza de Dios. A diferencia de los falsos maestros que estaban querían descomponer las verdades que estaban promulgándose en la iglesia. Lo segundo, que es universal, porque el Evangelio llegó a todo el mundo, como a todo el mundo, dice. No, el Evangelio es para los pecadores, y si hay alguien que no es pecador, fue Cristo. El resto, todos requieren el Evangelio. Esta predicación universal no se contrapone a la elección que Dios ha establecido. Esto lo hemos visto. De hecho, Dios obra por medio del Evangelio. Y este Evangelio lleva fruto. Está llevando fruto. Es un participio presente. Lo está haciendo en toda buena obra. Este fruto es constante. Está dando fruto constantemente. Y esta constancia de dar fruto tiene que ver con el crecimiento, porque dicen ahí que va
Dice, y lleva fruto y crece. Esta palabra crecimiento tiene que ver con que personas creen, numérico, como que personas avanzan en la madurez cristiana. Estos dos aspectos son esenciales. Cuando las personas separan el crecimiento numérico del crecimiento de madurez, algo no anda bien. La iglesia requiere que personas se acerquen. Por lo tanto, si alguien avanza en la fe, debería moverse hacia la predicación. No hay una contradicción en el hecho. Vieron que el concepto de mega iglesias a veces se contrapone a la idea de los conjuntos que hemos visto aquí en la palabra, pero hubo momentos donde los hombres de Dios hablaron y mucha gente se convirtió a la vez. Yo no me imagino si se convirtieran 3.000 personas, ¿qué haríamos en la iglesia nosotros? Más que una bendición, tendríamos un gran desafío, un gran problema a resolver. Pero eso no era un impedimento. Y las dos cosas van de la mano. Porque cuando las personas creen, tienen que ser llevadas por el mismo evangelio a dar fruto. Y este evangelio es el que nos ha acercado al favor de Dios, a la gracia de Dios, a la gracia de Dios que es en verdad, en genuina gracia. Pablo va a mencionar después a Epafras, que algunos mencionan, la erudición sostiene que es Epafrodito, y lo va a mencionar como el colaborador, quien informó a Pablo el estado acerca de los hermanos. Y después Pablo le va a decir a los hermanos, él está orando un montón por ustedes, para que ustedes estén firmes, perfectos y completos en Cristo. Y como siempre Pablo va a orar, y eso es parte del continuo trabajo de Pablo, ¿sí? Hasta que llega a esta instancia donde va a empezar a mencionar la preeminencia de Cristo. Hay privilegios que como hijos de Dios hemos obtenido a través del Señor. Este Señor que es preeminente, que está por encima de todas las cosas. Pablo va a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 12 dice, nos hizo aptos. Bien, dice así, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Este Cristo nos capacitó, es decir, nos hizo aptos para participar de esa herencia que no nos corresponde, porque nos perdonó los pecados, es decir, no hay correspondencia entre nuestra maldad y lo que vamos a recibir como un bien heredable de Dios. Pero eso fue un logro de este Cristo preeminente. Nos hizo aptos, nos capacitó, nos hizo suficientes para poder recibir no solamente la herencia, sino estar en el contexto de esta herencia del reino del Señor. Nos libró, esta palabra es nos rescató. Nos libró dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta potestad también es mencionada como las potestades a las que Jesús despojó de su poder, principados y potestades que fueron despojadas y fueron tratadas, digamos, como lo que eran, vencidas en Cristo. Nos trasladó a este Señor. Nos ha trasladado de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Siempre recuerdo cuando el Señor dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque en definitiva, ¿de dónde nos saca el Señor? Nos saca de la potestad de las tinieblas. Las puertas del Hades quieren permanecer cerradas, pero nosotros estábamos en aquel lugar. Y el Señor hizo la obra y Él nos sacó de ese lugar y nos trasladó a su reino. No lo merecemos, pero eso lo hizo el Señor. Y nos redimió, nos rescató. Aunque esta palabra apolutrosis no está en los manuscritos más viejos, entra en concordancia con otros textos. Y nos perdonó y nos liberó de las consecuencias que traía nuestro pecado. Así que antes Dios pasaba por alto el pecado sin que eso signifique olvido y perdón. En Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, que significa que Él realmente olvida. Por lo tanto, este Cristo que nos salvó, que es el Cristo que nos colocó posicionalmente en una situación, tenemos que decir algo, dice Pablo. Y Él va a decir, Él es preeminente.
Él es preeminente del 15 al 19. Y lo va a decir en relación con el Padre. Él va a decir que Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios se hizo visible en Cristo. Y hay una relación genuina. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo estuve con vosotros y todavía me preguntas eso, le dijo el Señor. Acá esta imagen tiene que ver con un retrato. En la antigüedad, los datos que estaban en los libros, en la parte inferior, eran los detalles de cualquier pagaré. Y hablaba acerca de la característica de quien firmaba, los detalles. Cristo es el retrato perfecto de Dios. Y Él fue creado como un hombre a imagen de Dios. Pero a diferencia de nosotros, Él nunca fracasó, Él nunca pecó. Él fue como hombre perfecto. Ese plus tiene nuestro Salvador. No es que Él no pecó como Dios, sino que Él, siendo Dios y siendo hombre, no pecó como hombre. Cristo es el mismo Dios y eso está referido en todas las Escrituras. Es un concepto innegable, ¿sí? Aunque hay muchas vertientes que lo quieren negar. Y era algo que los de Colosa tenían que tratar. En relación con la creación, porque también está en relación con el Padre, en la relación con la creación, ese es el concepto central, porque ustedes van a ver que Él es el primogénito de toda creación. En el 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este sentido de primogénito parece ser un término de primero, pero en realidad tiene que ver con prioridad, tiene que ver con lo que implicaba ser primogénito en la antigüedad, ¿sí? En cuanto al tiempo, Él es antes que todo lo creado. Él es el iniciador de todo. Pensalo, Él es la eternidad y el tiempo existe porque Él le dio sentido al tiempo, a lo material. Así que no puede ser Él la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, y Él asimismo ser lo creado. Es una contradicción conceptual. Por ende, como primogénito es superior a todo lo creado. Y es heredero y dueño, como lo va a decir Pablo. Así que tiene títulos honoríficos que podríamos leer en Éxodo y demás, pero por amor al tiempo avanzamos. Él es el centro. En Él fueron creadas todas las cosas, dice. Él es el arquitecto divino, es el punto de partida, también el origen. Y esto nos habla claramente de que Él se diferencia entre ser creador de lo que es creación. No es lo mismo. Y Él se diferencia claramente como el creador de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Después el estado de conservación de las cosas, eso es otra cosa. Por ejemplo, Dios creó los ángeles. Existen los demonios. ¿A raíz de qué? ¿A raíz del pecado? Dios no creó el pecado. Bueno, hay una discusión teológica sobre eso. Dios no creó el mal. Pero el resultado es que el mal existe en seres que lo llevaron a cabo. Hay una discusión sobre eso. Ahora no quiero centrarme en ese punto, pero Él es partida y origen de todas las cosas. Menos considero del mal porque eso la Biblia no lo enseña. Y cuando habla de trono se refiere a espíritus que habitan cerca del trono, dominios, señoríos, principados, potestades, autoridades. Puede referirse a jerarquías espirituales. También es por medio de Él. Él es el constructor. Él fue el instrumento divino. Él es por quien el mundo existe. Él es el verbo, dice Juan. Pero también es el consumador porque es para Él. Todas las cosas son suyas. Y todas las cosas miran hacia Él. Por lo tanto, Él tiene capacidad, por ser quien es, para controlar todas las cosas. Pablo va a decir, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes, posicional como cronológicamente hablando.
Antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy de Cristo fue, creo que Abraham dijo, ¿no? No quiero equivocarme, si alguien me quiere corregir no hay problema. Todas las cosas en él subsisten, él mantiene el sustento de la creación en la armonía que él quiere. Si bien la creación gime por el pecado, como lo vimos en la clase anterior o mencionamos un punto, todas las cosas en él subsisten. Y nada será destruido. Viste que están la destrucción del mundo y de la tierra, que en algún momento dado será cumplimentado y hay visiones, hay profecías. El hombre espera que este mundo, a causa del consumismo, se autodestruya. Él es el controlador. Nada va a suceder de acuerdo o fuera de lo que está escrito en su palabra que fue dado por él. Él es también preeminente en la iglesia, él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, él dirige, orienta, controla lo que es la iglesia. Susana nos decía la vez anterior que ella consideraba de que la iglesia era quien producía la detención de las obras del inicuo, de este hijo de perdición. Pero siempre la iglesia tiene una cabeza, es decir, es Cristo. Y la iglesia es en función al Espíritu Santo. Por lo tanto, tenía mucha razón en entender que finalmente en esa posición, porque bien dijo Fernando, que no se nos aclara en la palabra, pero en esa posición es Dios quien a través de su obra está haciendo de detenimiento. Bien, la iglesia, Cristo es la cabeza, Él es el principio de la iglesia, ¿sí? Él es el principio, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí? Principio tiene que ver con autoridad. La iglesia es su creación espiritual, no la nuestra. Él es la fuente de vida espiritual, de Él surgen todas las cosas. Y cuando dice que Él es el primogénito entre los muertos, nuevamente, no fue el primero en resucitar, pero fue el primero en vencer a la muerte, desde Él mismo y por el poder de Dios. Por ende es el primero, es el primer fruto, dice Pablo en 1 Corintios 15. Después van a venir todos los demás, que somos nosotros. Esta preeminencia en cuanto a la resurrección es la base por la cual también Él ha sido predicado, pero también es la base por la cual nosotros hablamos acerca de Él como el que nos da vida. En Él habita toda la plenitud de Dios y siempre habitó en Él y agradó al Padre que esta plenitud se encuentre en Él. También Él es preeminente en la reconciliación con el hombre. Lo leíamos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, 1, 13 y 14. Pero ahí nos va a decir de que la reconciliación del hombre es universal. En el 20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Esto abarca, digamos, no solamente el tiempo presente del hombre, sino que podría entenderse como los logros de Cristo, la restauración completa, la reconciliación completa que va a tener un sentido final cuando Él reine. Así que alcanza todas las cosas, y el objetivo es hacer la paz mediante la sangre de la cruz. En el verso 1, 21 y 22, les menciona a Pablo acerca de la reconciliación. Dice, en otros tiempos ustedes eran extraños, enemigos, como le dijo, ustedes estaban en la potestad de las tinieblas, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Alcanza al hombre. Alcanza al hombre. Y lo ha hecho en su cuerpo, por medio de la muerte, para presentar a los santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Es decir, que nos alcanza y nos transforma. Lo ha hecho por medio de su muerte. Esto que tiene que ver santos, sin mancha, es decir, habla de intachabilidad, de estar lejos del pecado como una vida práctica y esclava al mismo, y finalmente irreprensibles. Es el efecto de esta reconciliación, de este Cristo que es preeminente. La reconciliación demanda fe, porque va a decir en el verso 23, si en verdad, o ya que en verdad, está diciendo, porque no es dubitativo Pablo aquí, ya que permanecen fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Es decir, comienza por la fe, y esa fe avanza en esperanza en esta vida. Esta reconciliación tiene que ver con una responsabilidad individual que es que el hombre crea. Y esta responsabilidad es, digamos, asequible por medio del Evangelio y es traída por medio del Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Recién leíamos que se predicaba en toda la tierra y ahora leemos que se predica en toda la creación debajo del cielo. ¿Sí? Ese era yo creo que Pablo ahí estaba hablando con su deseo, aunque él había alcanzado, digamos, toda aquella civilización. La reconciliación es traída por hombres que alcanzan a otros hombres por medio del Evangelio. Finalmente, el ministerio de Pablo, que manifiesta la preeminencia de Cristo en cuanto a las consecuencias de su servicio, porque Pablo sufría por los hermanos. Lo va a mencionar desde el 24 hasta terminar este capítulo. Las consecuencias de su encomendación divina, miren lo que dice en el verso 5, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y las consecuencias o la responsabilidad de anunciar este misterio, porque dice el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de entre los gentiles que Cristo en nosotros, en vosotros la esperanza de gloria. Dije en nosotros porque en realidad me siento tan gentil como los de Colosas. Así que la preeminencia de Cristo Pablo no le infiere solo en relación a su divinidad, aunque eso es base para entender por qué Él es creador, por qué Él es cabeza de la iglesia, por qué Él es la base para que el hombre sea salvo. Y finalmente, por qué todo eso es en Pablo un ministerio, ese ministerio de alcance evangelístico. Cualquier cosa, estoy tratando de avanzar porque si no, viendo sobre la superficie de estos temas, hermanos. Entonces, perdonen, en el capítulo 2 él va a defender la deidad de Cristo. ¿Sí? Algo ha mencionado sobre esta deidad en el capítulo 1. Pero va a hacer unas advertencias, Pablo, que esta era la pregunta que nos hizo Carlos. Estas advertencias tienen que ver con lo que va a decir en el 2.4. Tengan cuidado con el engaño, ¿sí? Nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto lo saqué directamente del auxiliar bíblico portavoz de esta página, si después lo quieren buscar. Esta perversión correspondía sin duda al liberalismo que hoy tenemos en el siglo XX, XXI, que ha prometido tanto y ha producido tan poco, ¿sí? Lo New Age que se sabía en aquella época. Pablo va a mencionar las filosofías. En el 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí Pablo no va a escapar de lo que estas falsas enseñanzas están tratando de producir en los hermanos en aquel lugar. Las filosofías escolásticas, las tradiciones, los principios elementales que los hombres querían enseñar en aquella época y que simplemente eran cadenas de hombres que estaban bajo las puertas del Hades, bajo el reino de las tinieblas, haciendo malas obras, siendo extraños, dicen, el desconocimiento. Algo que Pablo puede decir de forma irónica allí en Corinto, cuando dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, es decir, nosotros mismos siendo utilizados por Dios para hacer una muestra al mundo de su poder, lo débil nuestro, siendo una muestra eficiente de lo que es su poder. Pero estas sutilezas son las que estaban inclinando los corazones de aquel lugar. Algunos creían que estos principios del mundo eran los espíritus elementales del universo que intervenían en la vida de los hombres. A veces tenían que ver con la astrología y a veces se basaba en cuestiones rudimentarias en cuanto a las filosofías que tenían en la antigüedad. Las tradiciones, según las tradiciones de los hombres. Tradiciones que tienen que ver con
enseñanzas que no vienen según Cristo. Y lo que les decía en la clase anterior, no todas las tradiciones son malas, hay muchas que son buenas. De hecho, nosotros recibimos a través de los apóstoles una tradición, un cuerpo de enseñanza. Pero las tradiciones de hombres muchas veces no llevan a ningún puerto. Y digo muchas veces porque hay valores dentro de los conceptos humanos que sirven. De hecho, cuando uno lee el libro de Eclesiastés, que creo que fue algo que desarrollé el año pasado, uno encuentra ahí muchos conceptos que eran netamente de carácter humano, pero que tienen valor para la vida. Pero eso no significa que tengan el fin que tienen las tradiciones, que son puramente escriturales, que nos fueron traídas como enseñanza dada por los apóstoles. El legalismo. Dice, por tanto, Pablo va a decir, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Había ahí gente que quería generar más inconveniente del que existía en aquella sociedad, con toda la confusión que había en los términos de la idolatría, el paganismo en aquella sociocultura. Así que sumale a esto la confusión del el legalismo que venía de la escuela judía de Filón. Pablo le tuvo que decir a los hermanos, guarda, no se vayan a convertir en legalistas, habiendo conocido a Cristo. Eso también es importante. El misticismo, esto es lo que quería decir, que se me había olvidado la palabra. Nadie os prive de vuestro premio. Esto tiene que ver, premio, Pablo lo figura como lo escatológico, decíamos, tiene que ver con que nadie los prive de lo que están logrando cerca de Cristo. Juan dice que en el cielo muchos se alejarán avergonzados. No sé cómo será esa imagen en la realidad en aquel momento, pero es una posibilidad. Y ahí dice, afectando humildad y culto de ángeles. El misticismo enfatiza la luz interior y se olvida de la luz verdadera, dice ahí el autor del material. Puede confundir a la verdad con la experiencia personal. Y la realidad es que la luz vino a través del Señor Jesucristo, eso es innegable. La idolatría, el culto a los ángeles, como emanaciones que pertenecían a la esfera espiritual más lejana de Dios, esas emanaciones, que no necesariamente eran perfectas como la emanación de Cristo, pero estaban, según el concepto de estos hombres, como mediadores para que ellos puedan conocer la gnosis o puedan tener la realidad de lo que era el ser de Dios y de esa manera vivir la vida como ellos la querían vivir, sea de forma ascética o sea de forma liberal. Finalmente el ascetismo, como dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? ¿Vieron que Pablo dice acá, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Por qué le dice Pablo, como si vivieseis en el mundo, esta palabra, si viven en el mundo? Le hago esa pregunta. ¿Qué piensan? Podría tener que ver con, se me viene ahora a la cabeza la oración del Señor en Juan 17 que dice están en el mundo pero no son del mundo. Sí, exactamente. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ahí ya nos tira la primer parte, ¿sí? Nosotros en cuanto al mundo, ¿qué? Hemos muerto. Esta imagen muchas veces se utiliza cuando nos bautizamos. Cuando nos introducimos en el agua, morimos a nosotros mismos, pero también morimos ¿a qué? Al mundo. ¿Sí? Entonces Pablo utiliza esta muerte del yo al mundo, es decir, nuestro antiguo yo se muere ahí y muere también al mundo y tenemos ahora un nuevo yo. Entonces Pablo lo que está tratando de decir es, gente, nosotros hemos muerto al mundo. Por tanto, no tratemos de pensar como lo que éramos antes, como lo que éramos antes sin Cristo. ¿Se entiende? Como si nuestro viejo hombre esté
esté viviendo de esta manera en el mundo. ¿Por qué como en Gálatas 2:20 también puede ser? Exactamente, exactamente. ¿Está relacionado cuando dice niéguese a sí mismo y sígame? También involucraría ese principio, claro, porque lo que es espiritual, es decir, hemos muerto espiritualmente a nuestro viejo yo y al mundo, es algo que se manifiesta en el niéguese a sí mismo cada día. Eso no sería real si no hubiéramos aceptado a Cristo realmente. Bueno, y otra cosa que a mí me parece, por ejemplo, del legalismo, es decir, bueno, obviamente que nos tenemos que vestir con ropa decorosa, pero tampoco dice que vayamos con traje y corbata en la Biblia. O sea, sería, sí vestidos bien para el Señor, pero el legalismo es llegar a decir, a imponer ropa o costumbres que no están, creo que no está bien. Sí, siempre que se impone una cultura como norma bíblica, pueden haber discrepancias. No toda cultura es mala, pero a veces los tiempos son tiempos. Yo me dejo la barba, si en el año 80 me veían así, yo nunca hubiera participado de un acto de enseñanza. Olvídense, hermanos, porque eso era como algo que no se veía bien, y aunque no tenía sostén bíblico, era así. Entonces yo me hubiera afeitado para poder enseñarle a usted. Pero entienden a lo que voy. Sin embargo, no podríamos decir que sea algo netamente malo, pero son costumbres y formas que a veces toman el aspecto de doctrina y a veces hasta dividen las iglesias, por formas, ¿no? Y a veces ese legalismo surge en ese sentido, ¿no? ¿Ibas a decir algo más, Susi? Bien. Bueno, esta era la parte que quería completar. Entonces, Pablo va a hablar acerca de la problemática, y es cierto, él va a decir, tengan cuidado con estos falsos enseñadores que se hacen los humildes, y están enseñando que hay ángeles que son tutelares y que de esa forma ellos pueden introducirse hacia Dios y establecer comunicación con lo espiritual, con el mundo ideal. No se priven de vuestro premio alejándose de Cristo, ¿sí? Sean nacidos del Señor Jesucristo. Y yo creo que ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Y cómo nosotros podemos asirnos de Cristo? Bueno, Pablo en el capítulo 2 es donde va a mencionar, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, menciona la circuncisión y la circuncisión, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nadie nos pudo dar la salvación, el perdón de los pecados, sino este Cristo que logró la victoria como hombre en la cruz, como Dios hombre en la cruz. Así que no necesitamos otros intermediarios. Es el Señor. Y estas todas son figuras del bautismo, que por amor al tiempo la vamos a dejar. Ya nos queda casi 15 minutos para ver estos dos últimos capítulos. Pablo va a avanzar a cómo vivir en Cristo, ¿no? Este Cristo que es suficiente. ¿Cómo lo podemos vivir? Bueno, Pablo va a decir que nosotros teníamos varias veces, lo dijo, que teníamos un pasado y que ahora en Cristo tenemos un presente. Esto es algo común en Pablo. Y nos va a enseñar muchas cosas en cuanto a lo que es Cristo en nosotros. Y del capítulo 5 al verso 11 nos va a decir que debemos desvestirnos, que debemos hacer morir. ¿Sí? Dice así, 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto significa desvestirse. Cuando creemos en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tiene que haber algo de nosotros en cuanto a lo que éramos antes, que por la acción de Dios tiene que ser activo en hacerlo morir. Porque hay en nosotros, hermanos, la posibilidad de tentarnos a ser como éramos antes. Todos los días en sí. Recién Pedro decía que niéguese a sí mismo.
Hacer morir a veces duele. Pero es algo que Pablo nos exhorta en múltiples cartas. El resultado de estar en Cristo es que en la medida en que hemos sido hechos nuevas criaturas para vivir una vida en santidad, esa vida en santidad refleja que lo que éramos antes está todos los días siendo enterrado, siendo mortificado. Lo segundo que va a decir Pablo es que debemos renunciar. Renunciar. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y va a hablar acerca de fornicación, que tiene que ver con la sexualidad, impurezas, pasiones desordenadas. Esos tres aspectos tienen que ver con respecto a la sexualidad. Después malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate, idolatría desde el profundo del ser hacia lo malo y en el hecho de la avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y les recuerdan las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero debemos dejar, renunciar. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Renunciar a toda práctica que contenga enojo. Ahí cada uno entiende, estas palabras son muy claras: malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Renunciando a toda práctica. Y dejar, esto significa desprenderse de aquello que es malo para nosotros. Así que debemos desvestirnos, renunciar, dejar y despojarnos de los hechos que tienen que ver con lo viejo, con el viejo hombre que éramos sin Cristo. Y debemos vestirnos del nuevo. Esta nueva vestidura no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con Jesús. Es vestirnos de Él, vestirnos como si fuéramos Él. Dice, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, dice. Ya no hay, dice. Esta frase está buena porque dice, no hay griego, es decir, los que no pertenecen al pacto en la iglesia. No hay judío, es decir, ya no importa si perteneces a Abraham o sos hebreo de hebreos. Utiliza términos similares como la circuncisión para referirse a los judíos, ni incircuncisión, ya no hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro, allí el concepto de bárbaro tenía que ver con pobreza y gente de vulgo para los gentiles en aquella época, y el escita tenía que ver con una tribu nómade que eran incultos, es decir, hablaba de un aspecto cultural. Ya no hay un problema cultural. En la iglesia puede haber gente que no sepa leer ni escribir, sin embargo tienen valor para Dios. No hay siervos ni libres, sino que Cristo es el todo y en todos. Y como es el todo y en todos, podemos vestirnos para andar como escogidos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestra vestimenta se trata de desvestir lo que éramos, ¿sí? Para comenzar a vestirnos de lo que es el Señor. Todas las cosas que éramos, de las cuales tuvimos que abandonar, dejar, son cosas que ahora, solamente por esta vestidura que es en Cristo, como escogidos de Dios, son posibles. Por eso Pablo va a hablar acerca de esta nueva vestimenta como de entrañable misericordia, es decir, como profundos en compasión, de benignidad. Esta benignidad tiene que ver con la cara más amable de la bondad. Yo hace poco estoy hablando del fruto del Espíritu en uno de los devocionales,
Y la benignidad es como cuando la misericordia llega hacia el pobre, o la gracia llega hacia la persona más necesitada y se ofrece, con un abrazo, con la contención, con el cambio de situación. Lo que hizo el buen samaritano. Pero la bondad, a diferencia, puede contener ciertos aspectos sacrificiales. Por ejemplo, la disciplina. La disciplina es dolorosa, pero el fin es bueno. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. La benignidad tiene que ver con es mucho más amable, es una bondad más amable. En cambio, la bondad propiamente dicha puede contener cosas que son molestas, pero que su fin es un fin de mucho fruto y bondad. Bien. Pablo va a hablar acerca de que debemos andar como escogidos y va a hablar acerca de esas propiedades humildes. No, tiene que ver no con un sentido de inferioridad, sino en sentirse pequeños en relación con los hermanos. El propósito de Cristo siempre es mayor a nosotros. Tiene que ver con la mansedumbre, la amabilidad, la paciencia, que esto es macrotumía, es decir, tratar de soportarnos, perdonarnos, estar dispuestos a cosas que a veces nos cuestan mucho. Por ende, va a decir en el 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Es la única que puede hacer que estas virtudes sean practicables. La paz de Dios gobernando nuestros corazones. Lo otro que va a mencionar, la palabra de Dios. Es decir, la vestimenta nueva implica un andar, la paz gobernando, que nuestra palabra sea una palabra, lo dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos tiene que estar dirigido con un principio a través de la palabra, en gratitud permanente, ¿sí? Así que bueno, esto básicamente es lo que se esconde en cuanto a los principios que deben gobernar la vida del creyente. Esto de vestirme como escogido. ¿Se acuerdan el término escogido en Tesalónica? Escogidos en Cristo Jesús. Lo que Dios ha pensado desde el principio en cuanto a nuestra realidad presente. Gracias a Dios por eso, porque somos todos pecadores. Nadie merece esto. Finalmente, Pablo se va a despedir en el capítulo 4, pero antes él va a decir que cuando nos vestimos como hijos de Dios, eso debe afectar nuestra vida familiar. A las casadas, sujétense a sus maridos. A los maridos, ámense a sus mujeres y no sean duros con ellas, no las amarguen, no sean ásperos. Eso yo lo tengo que aprender. A mi señora me dice, qué amargo, me lo dice a veces. Entonces tengo amigos que también me lo dicen. En el 29, a los hijos, obedecer en todo. Esto también me costó de pibe, porque al Señor le agrada. A los padres, en no exasperar, en no hagan enojar, irritar a sus hijos, para que no se desalienten. ¿Cómo tenemos que criar a nuestros hijos para que permanezcan en la fe, no? Es un desafío. En lo laboral, a los siervos, fidelidad. A los amos, considerando a los siervos y ser de continua provisión hacia ellos. Perdón que ahí me había olvidado de hacer clic. Entonces, cómo las relaciones son resucitadas, no solamente por Cristo habiendo hecho esa obra milagrosa en nuestro corazón de cambio, sino también cómo eso surge efecto en la sociedad que nos rodea, en la iglesia, en el trabajo. También en la oración, va a decir Pablo, del 4:2 al 4 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo dice, oren por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Sí? Y el 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Esta es una oración que debe perseverar, que debe velar, que debe agradecer y debe pedir para que la palabra de Dios se siga predicando. Por eso es muy bueno que estemos en las reuniones de misioneras.
Y no solamente que estemos, sino que nos esforcemos y ofrendemos. Y algunos si quieren ser misioneros también. Así que esto que tiene que ver con el Cristo siendo nuestra vestimenta, transforma nuestro mundo, podríamos decir, nuestra realidad. Y finalmente nos transforma en el contexto de cómo andar con los de afuera. Porque Pablo bien va a decir que debemos andar con sabiduría. En el 5 y 6 va a decir, ya finalizando, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Siempre le hablamos a los jóvenes de redimir el tiempo, es decir, si podemos comprar el tiempo, vivámoslo como si se gaste rápido y como que cueste mucho adquirirlo. Aprovechenlo. Este andar con sabiduría no tiene nada que ver con vanas filosofías, sino que tiene que ver con saber vivir. El Señor, cuando nos resucitó, nos enseñó a cómo vivir, cómo aprovechar el tiempo, porque los días son malos, eso lo dice en Efesios. Cuidando obviamente nuestra forma de hablar en el contexto en el que el mundo se encuentra. Y esto es difícil porque lo que más sentido de comunicación tiene en la sociedad, desde que existe la palabra, es el habla. Y esto es algo esencial, el aprender a hablar con el incrédulo, el cómo me muestro a través de lo que hablo. Y esto lo tenemos que aprender todos, hermanos. No creo que nadie haya aprobado esencialmente esta materia. La tenemos que seguir aprendiendo, seguir cursando y ser enseñados por la palabra de Dios. Nuestra conversación tiene que ser con gracia. Eso tiene que ver con andar en sabiduría. Quien anda en sabiduría, su conversación será de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que hemos visto al principio, Jesucristo es preeminente, por lo tanto afecta a todo. Todo lo que había con respecto a lo místico, al legalismo que había en la antigüedad, tenía respuesta en Cristo para los hermanos. Si hay dudas, hermanos, se basa en esto. Finalmente Pablo va a decir, enviar sus saludos a los hermanos de la Odisea, eso lo pueden ver desde el verso 15, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, el capítulo 4 obviamente. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Fíjense esto. Una carta de Laodicea que la tenían que leer los de Colosas. Algunos dicen que la carta que probablemente se refiere Pablo es la carta a los Efesios, porque tenía que ser leída en la región. Otros dicen que probablemente haya sido una carta que se perdió. No lo sabemos. Pero eran cartas similares, con exhortaciones específicas. Y finalmente, Pablo va a dar su sello, dice la salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones, oren por mí. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Acordados de mis prisiones. Así que bueno, más o menos esa es una superficie, porque no es realmente ni siquiera entrar en superficie. Creo que hemos entrado en esquema más o menos al libro, pero bueno, no sé si tienen alguna consulta. Sin miedo, ¿eh? Voy a hacer una acotación, Mati, con respecto a que vos tomaste en el párrafo no el anterior, el asceticismo. Y bueno, hubo un comentario con respecto a esto, relacionado con la vestimenta, pero en realidad el ascetismo se toma sinónimo, estaba buscando virtud, sobriedad, austeridad, moderación. No tiene tanto que ver con el cómo, sino, digamos, lo que surge de adentro de la persona. Sí, yo hablé del legalismo, no del ascetismo, porque fue una referencia de Susana a que a veces muchas personas, a través de formas externas, ¿sí?, intentan imponernos cultura en vez de mandamientos. Y muchas veces nosotros podemos, salvando la distancia, obviamente, claro, intentar de ser un estereotipo externo
al común de lo que se ve como un hermano fiel, quizás no es fiel. ¿Se entiende? Entonces la fidelidad pasa por otro lado. Tampoco la fidelidad pasa por dejar de comer, o por dejar de vestir, o por no festejar algo, o por no tomar. Yo, por ejemplo, no bebo alcohol, por ejemplo, y siempre mis amigos allá, los hermanos en Buenos Aires me decían el abstemio, pero yo decía, no tomo por abstemio, tomo porque no tomo porque no me gusta, digo. Pero no estaba señalando el hecho de que un hermano comparta una bebida, un error en sí mismo. Entonces, me parece que lo que Pablo está tratando de evitar es que eso no tiene provecho en dos sentidos. Primero, no te salva. Y segundo, con eso no le estás ganando a tu carne. Sacate el micrófono, Carlito. Tampoco te condena. Exactamente, tampoco te condena. Cada uno sabe en lo que se abstiene, en lo que no. Siempre digo, pero no estamos hablando en conceptos ascéticos. Cuando hablamos de ascetismo estamos hablando de una práctica que tiene que ver con un principio de validez en uno mismo. Es decir, es el esfuerzo de uno el que lo pone en una situación correcta delante de Dios. Y Pablo siempre tuvo que sacar eso en mente. Antes era la circuncisión, ahora eran estos hombres que querían hacer que las personas no coman esto, no tomen esto, eviten hasta las relaciones maritales, por así decirlo. ¿Qué más? Voy a dejar de... Así los veo a todos. Ahí está. Cevita. No, viste que con los adolescentes estamos viendo la primera carta de Juan, y calculo que fue escrita mucho después que esto, que Colosenses, y viste que Juan dice que han salido muchos anticristos y han salido de nosotros. Y veía que en todas las cartas que Pablo escribe, siempre hablan de gente que está engañando en la iglesia, de los gnósticos que salieron de la iglesia, y ya creo que en la época de Juan ya se separó completamente lo que eran los gnósticos de lo que eran los cristianos, porque él, en la carta, que también está enviada a esta ¿cómo se llama? A esta región, porque es la región donde trabajaba, donde ministraba el apóstol Juan, y él dice que han salido de nosotros, y no dice no son de nosotros, pero han salido de nosotros. Y me podía pensar en esto, que quizás para la época en la cual Juan escribió, ya se había separado esto de los que son los falsos maestros, el gnosticismo, los que estaban en la iglesia, y se habían separado de lo que era la iglesia. ¿Puede ser así? Sí, ya se distinguían. Sin embargo, la distinción como un cuerpo teológico, doctrinal de ellos, fue al final del siglo II, pero sin lugar a dudas ya tenían una forma de creencia, y Juan los detectaba, y siempre estaban ahí generando problemas. En Colosas era todavía mayor, porque tenías la fuente del judaísmo tratando de abrazar estas corrientes también. Entonces era una mezcla importante, que en definitiva no producía nada, ni siquiera santidad. Por ejemplo, si alguien decía, yo me abstengo de ciertas cosas, y Pablo le decía, ¿y qué logras con eso? ¿Querés ganarte algo? No le producían un adicional si realmente la persona era creyente, y Pablo trataba de convencerlos de que eso era un error. Todo se basaba en Cristo y en ser revestido de Cristo bajo los principios y virtudes que él enseñó. Pero es cierto, en las cartas de Juan ya se distingue mucho más claramente el principio de los gnósticos. Yo entré tarde, Mati. Yo dejé subrayado algo acá, que el propósito de esta carta es lo que dice el capítulo 2, el versículo 2 y 4, más o menos. Léelo, hermano. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
Exacto. Lo que hablábamos al principio, se presenta a Cristo y después cómo puedes vivir a este Cristo. ¿Se entiende? Entonces, primero conozcan a Jesús, la cristología, y después conozcan cómo se puede vivir esto. Digamos, hay un binomio que es inseparable. Siempre Pablo fue muy de decirnos quién es o de qué se trata para después decirnos cómo vivir. Lo hemos visto en las cartas anteriores. Pero es cierto, ese es el texto, podríamos decir, lema o propósito de esta carta de Pablo hacia los hermanos. Viviana. Miriam. ¿Todo bien? Muy bueno. Me encantó. Bueno. La Biblia toda es interesante, pero me gusta más así cuando hablas, estás, que cuando estaba el videíto era como... Muy estático. En cambio así tan linda. Gracias, Matías. Bueno, gracias a vos. Susi. Gustavo. Miriam. Me gustó mucho porque, bueno, también la carta de los Colosenses fue como que ratifica mucho el primer mandamiento y el segundo mandamiento, o sea, es como que lo refuerza, porque también en Filipenses 2:3 dice que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, como dice, que no hagamos nada como superiores a nosotros mismos, o sea, digamos, es como que nos exhorta a nosotros que siempre es Dios, el otro, después nosotros, o sea, es nada más que eso, es Muy buena visión. Primer y segundo mandamiento, amarás al Señor y después al prójimo. Adri. No, pensaba en esto último, ¿no? Que hablaron de las prácticas culturales que a veces se enseñan como parte de doctrinas y que a veces que lo peligrosas que son en la iglesia cuando se imponen, sobre todo en la vida de jóvenes y de adolescentes, porque pueden provocar rebeldía, pueden provocar... bueno, terminamos haciendo a veces como los fariseos que imponían cargas más pesadas de las que nosotros mismos podemos llevar. E impactamos mal en la vida de los chicos y dejamos marcas feas a veces, ¿no? Solo queriendo imponer costumbres y no doctrina. Me quedé pensando en eso. No, sí, pero es muy cierto. Yo lo viví en carne y hueso. Nada, le iba a dar. ¿Le frenaron la grabación? Bien. Yo conozco a uno que metió una guitarra eléctrica en la iglesia. Ah, sí, también. Sí, Mati, ahí con lo que dice Adriana, en el texto que dice en el capítulo 2, 20, 21, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Puede ir por ahí lo que estaba diciendo Adriana? Exacto. Bueno, los rudimentos del mundo. En realidad eso tenía que ver con los principios que ellos estaban enseñando, los principios elementales. Tenía que ver con una enseñanza por ahí más profunda. Pero en esto que se hacía práctico, el ascetismo de ellos, ¿no? El no manejes, ni gustes, ni aun toques. Eso tiene que ver con el ascetismo. Lo que más se está refiriendo, considero Adriana, que tiene que ver con el legalismo, con el que a veces nosotros queremos imponerle nociones muy particulares de la Biblia, de un sentido muy personal y hasta te digo cultural, que no tiene nada que ver con la enseñanza propia a las personas. Y ahí eso genera marcas negativas muchas veces, ¿no? Yo creo que mientras la Biblia se lea como tal y surja el principio bíblico solo, todos tendrían que ir creciendo. Recuerden que Pablo le dijo, donde ya no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni circuncisión, no hay bárbaro ni escita, es decir, ya no hay ni pobre ni rico, ni incultos, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí cada hermano, sea patrón empleado, sea marido, esposa, hijo, padre o lo que sea, todos toman una dimensión igual ante el Señor en lo que respecta a la iglesia, y Él es solo la cabeza. Nos ayuda a la humildad, obviamente. Por eso después Él va a decir, vístanse de toda paciencia, sopórtense, pues esto es real, hermano. O sea, nos tenemos que soportar en algún momento. Yo creo que en algún momento la miro a Adriana y le tengo que haber
sacado de las casillas. En algún momento me tiene que haber tenido que retar con razón cuando yo era joven, pues yo era un pibe complicado cuando era joven. Entonces, y era creyente, era cristiano, pero el Señor tuvo que hacer obras en la vida de uno para que uno vaya madurando. Entonces, gracias a Dios por hermanos que me soportaron, que me perdonaron, que cuando tuvieron queja me perdonaron. Así también me dice Pablo, háganlo ustedes. Así que seguramente nosotros también tenemos que aprender a convivir de esa forma. De todas Guti. maneras, perdón, Sí, Carlitos, Mati, habla. de todas maneras, yo creo que el Señor nos hizo libres y de alguna forma pareciera como que nosotros queremos eh, eliminar todo lo que sucedió históricamente o digamos tradicionalmente. Yo creo que tenemos que tener, como dice la palabra, el respeto y la misericordia, aún para considerar, y hablo como uno de los más viejos que hay acá, entre lo que se ha vivido antes. O sea, no es solamente el hecho de la formalidad, sino el respeto por lo que cada uno ha sentido en su momento. Y les voy a contar una experiencia cortita. Yo trabajaba con Lino Cartea, el sobrino del otro Cartea que ha escrito acá, en la iglesia de Calle Brasil, y él vestía muy ampulosamente con traje, con chaleco y todo. Yo en un momento le pregunté, ¿por qué, Lino, vos vivís o vestís de esta manera? Lapicera de oro, traba en la corbata y todo lo demás. Y en un momento me contestó algo que me dejó pensando. Yo soy hijo del rey, me dijo. O sea, era su concepción. Y creo que tenemos que tener en cuenta esas distintas concepciones que tenemos a partir de la cultura y de los tiempos. Claro, yo lo Nada que más trato que de... Sí, sí, Carlito, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en que las edades en la iglesia deben ser respetadas. Nosotros los jóvenes, de hecho, Pablo exhorta a Timoteo a tratar con las personas que tienen edad con respeto. Entonces, yo lo que estoy diciendo es cuando desde mi posición, desde mi vestimenta, yo quiero imponerte a vos que dejes la tuya. Cuando esto no es doctrina, ¿se entiende? Ahí Lino no te dijo, vos te vestís igual que yo, porque si no, no sos hijo del rey. Él estaba vestido como él quería. Bueno, a esos principios, uno particularmente puede vivir una vida donde tenga sus convicciones espirituales. Y eso no está mal. El problema es cuando queremos imponer cosas que no tienen que ver con lo doctrinal, como si eso fuera doctrinal, aunque valga la redundancia. Bueno, Guti, y terminamos. Sí, quería un poco compartir también una experiencia, como decía Carlos, cuando yo acepto al Señor en La Pampa, después estaba estudiando allá, y cuando venía en el verano, empecé a ir a la reunión en Diagonal. Y viene un hermano después de la reunión y se me paró al lado. Y yo he ido con una remera de las que tenía. No usaba camisa, no usaba ropa de reunión, digamos. Tenía solamente la remera, que a lo mejor me llegaba a la mitad del brazo. Yo venía de ser bombero, así que hacíamos ejercicio, estábamos entrenando para levantar cosas pesadas y todo. Entonces se paró al lado después de la reunión y me dice, linda la remera que tenés, ¿eh? Dice, pero tendrías que traer otra ropa acá, dice. Y yo lo miré y ahí me di cuenta, claro, me estará pidiendo la camisa y la corbata, digo. Sí, está bien, le digo yo, sí. Y bueno, traté de conseguir y empecé a ir con eso. Pero me hacía acordar a lo que decía eh, Adriana de las marcas que por ahí dejamos por nuestras formas o costumbres actuales, y que después de un tiempo, cuando ya transcurrí 17 años en el Señor, miro para atrás y yo digo, cuántas cosas que hoy digo no las haría, habré hecho, y que tengo que pedirle perdón al Señor porque a lo mejor influencié mal a otro. Y esto último que decía la carta de
cómo hablamos, cómo nos comportamos para ser testigos fieles del Señor en el medio en el que estemos, porque seguramente vamos pasando por diferentes medios a lo largo del día, en el trabajo, en el lugar donde vamos a comprar, en el lugar donde vamos a comer, sea con un contacto con alguien que ya lo vemos siempre en el almacén de la esquina o en el supermercado donde los cajeros cambian siempre, tener siempre esa conducta que podamos hacer ver al Señor ahí en el saludo, a lo mejor no decís nada de evangelístico, pero que tu vida, que tu forma de ser, de tu forma de mirar, de tu forma de atender a lo que el otro te está diciendo, sea diferente. Y a veces tiene que ver eso con que nosotros podamos predicar también, a veces sin estar diciendo una palabra del Evangelio, sino con nuestra vida. A la próxima vez que te vean, este es medio raro. Fíjate cómo contesta, fíjate cómo saluda. Cuando se va te dice bendiciones. No entienden nada a veces. Y eso también lo he sentido, lo he visto y lo he aprovechado y lo he dejado de inculcar a lo mejor en esta época de pandemia, a lo mejor no se lo he dicho a otro. Es algo muy simple y es algo muy bueno el resultado. Gracias, Gusti. Fer, ¿querés terminar? ¿Con alguna opinión y de paso terminás? No, con opinión no, me parece que quedó claro el punto de ahí de lo que es costumbre, lo que es tradición, y lo que se hace por amor, lo que se hace por cuidado del hermano más débil. Creo que está claro. Todos esos principios que se han compartido quedaron claros. Así que bueno, terminamos con una oración, después damos unos 30 segundos de anuncios de lo que viene.